Libro de Hebreos capítulo 12 dice así: por lo tanto, hay un por lo tanto que implica, hermanos, entonces, ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos recibido y aprendido a lo largo de este mes? Y dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11, anterior al capítulo 12, obviamente, estaba una serie de lista de personajes de la Biblia, desde el mismo Adán, desde el mismo Abel, hasta los últimos discípulos que murieron por la fe, como testigos para nosotros de que si ellos lo lograron, de que si ellos tuvieron fe, de que si ellos vivieron en una vida de bendiciones, ellos pudieron superar pruebas, dificultades, aún la muerte, con la fe y la certeza de que Dios iba a estar con ellos. Por lo tanto, nosotros también podemos. Porque dice: por lo tanto, ya que tenemos esa multitud de ejemplos, esa multitud de testigos, quitémonos, dice la palabra del Señor, todo peso que nos impida correr. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Una de las cosas que nos imposibilita a nosotros para ser agradecidos, una de las cosas que nos imposibilita a nosotros para poder servirle al Señor, una de las cosas que nos imposibilita de poder tener ese temor reverente y es agradarle a Él como Él se merece, es el pecado. El pecado que puede morar en nuestras vidas es un peso, es un lastre, es como cargar una mochila llena de piedras. No sirven para nada, no le están trayendo ninguna utilidad, pero le están generando, ¿qué? Un peso. Y es difícil correr con una mochila llena de piedras. Es difícil ganar una carrera con una mochila llena de piedras. Es difícil jugar un partido con una mochila llena de piedras. Es difícil poder trabajar. Imagínese usted en su trabajo, en su ocupación diaria, haciendo todo lo que hace todos los días, pero cargando una mochila llena de piedras. ¿Cómo terminaría el día? ¿Haría el trabajo de la misma manera? Pues de la misma forma es el pecado de nuestra vida cristiana. Mucha frustración llega a veces a nosotros como cristianos cuando queremos avanzar y con sinceridad, mire hermano, yo le creo. Y yo estoy 100% convencido que sus palabras son reales y sinceras y verdaderas, y que su oración es real cuando usted le dice al Señor: Señor, quiero mejorar, quiero cambiar, quiero hacer tu voluntad, quiero buscar de ti, quiero congregarme. Pero también sé que pasa el tiempo y esa oración va perdiendo peso y fuerza en su vida, y de repente viene la frustración y el enojo y viene esa incertidumbre. ¿Por qué? Si yo dentro de mí quiero hacer la voluntad de Dios, ¿por qué termino cediendo? ¿Por qué termino cambiando? ¿Por qué otra vez me entró pereza por orar? ¿Por qué otra vez tengo pereza de leer la Biblia? ¿Por qué otra vez me cuesta congregarme? ¿Por qué se me dificulta prestar atención al mensaje? Déjeme decirle, porque antes tiene que soltar esa carga. Tenemos que despojarnos, quitarnos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y luego dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La vida cristiana, mis hermanos, es como una carrera, pero no es una carrera de 100 metros. Es una carrera larga, es como esas maratones que hacen acá, que le llaman 5K, 20K, 8K, 10K, 20K, bueno, cada quien sabe cuántos K se puede correr. Pero la vida cristiana es una maratón de resistencia, de largo plazo, es una maratón larga, no es una carrera de decimos en Colombia, si usted no utiliza esa palabra, perdóneme, de un pique rápido, un carrerón rápido y ya terminé. No, la vida cristiana es una carrera que hay que empezar a caminarla e ir cogiendo velocidad, e ir arrancando un ritmo constante y permanente.
Muchas veces queremos llegar a la vida cristiana y pegar un carrerón, pero luego nos damos cuenta que si seguimos cargando esa mochila llena de piedras, no vamos a poder continuar. Y entonces digo, pero Señor, yo arranqué bien, yo quería ir, yo quería hacer, yo quería servir, yo quería congregarme, pero el pecado, la mochila sigue estorbándote. Entonces la palabra del Señor dice, tengamos que hacer necesario liberarnos de todas esas cargas. Y entonces dice, y corramos con perseverancia, con constancia, con disciplina, siguiendo adelante. Hay muchas carreras, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver alguna vez alguna carrera de estas maratones, no son muy entretenidas, son bastante aburridas, la verdad. Si usted se pone a mirar una maratón de esas, pues es ver ahí la gente correr y correr y correr, pero de repente en el medio de esas carreras pasa algo que pareciera que es como más divertido, y es que alguien se tropezó, se cayó, pero alguien viene, le ayuda, le tiende, le levanta la mano, y esa persona sabe que la carrera aún no ha terminado y vuelve y se enruta. Y a veces esa persona pasa a otros que no se cayeron, pasa a otros que no se tropezaron, porque no se trata de correr esta carrera sin desconocer que podemos tropezarnos, que podemos tal vez flaquear o caer en algún momento, pero la palabra del Señor nos invita a confiar que el Señor nos levanta en medio de la carrera. Pero lo que tiene que haber en nosotros es el deseo firme de seguir corriendo la carrera, de seguir perseverando. Porque si se cayó y dice, ya no puedo porque iba de tercero y me caí, quedé de décimo, ya a qué horas voy a volver. Pero si todavía falta mucho por correr, tenemos que seguir adelante. Y lo más importante de esto, mis hermanos, es que esta carrera, todos son ganadores siempre y cuando crucen la meta. Todos somos ganadores siempre y cuando crucemos la meta. Entonces tenemos que seguir perseverando la carrera que Dios. Y dice el versículo 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. En la Reina Valera del 60, que todos conocen más, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esta versión que tenemos aquí en pantalla dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya corrió esa carrera y ya ganó. Jesús ya corrió esta carrera y ya la ganó, ya fue victorioso. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Poner mi mirada en Jesús y correr detrás de Él. Puesto los ojos en Jesús, mirando a Jesús. No mire al pastor, hermano, porque el pastor también es humano y el pastor también se equivoca. Y más bien, si el pastor se equivoca y se cae, me levanta, me hace el favor y me ayuda a seguir también mi carrera, porque usted como hermano mío, necesito que alguien me levante. Si yo también flaqueo, si se me acaban las fuerzas, si se me va la fe, si se me va el ánimo, necesito de alguien que me diga, hágale pastor, levántese y siga adelante. Pero necesitamos entender que nuestra mirada no es en el pastor, tampoco es en el hermano o en la hermana, o en el amigo o en el familiar, o en el ministerio, o en la iglesia, en el edificio, en la estructura. Ay, entonces si cambiaron la pintura y si pusieron, entonces ya no me gusta. No, su mirada tiene que estar puesta en Jesús. Todos creo que conocemos, y si no la conocen se la cuento rapidito y usted después me dice, pastor, quiero saber más de eso, y con mucho gusto lo explico. Pero Jesús estaba un día con sus discípulos y ellos estaban en una barca y Él se les apareció caminando por el agua. Y de repente entonces uno muy avispado, muy abeja, decimos los colombianos, muy lleno de intrepidez, muy intrépido, Él le dijo, yo también quiero caminar, Señor, por el agua. Y entonces el Señor le dijo, venga. Y este discípulo fue así asomando, sacó el pie de su barca y empezó a caminar y empezó a dar unos pasos cuando de repente se empezó a hundir. Porque quitó su mirada de Jesús y empezó a mirar las olas
empezó a mirar la tormenta y empezó a mirar a los otros discípulos. Y cuando se puso a mirar todo lo que no era Jesús, se empezó a hundir. Aún cuando nos está yendo bien en la vida, aún cuando estamos creciendo y madurando espiritualmente, no podemos quitar la mirada de Jesús. Porque de repente quitamos la mirada de Jesús para mirar a nosotros, hermanos, a ver si ven cómo yo sí caminé, si ven cómo yo estoy creciendo, y entonces nos hundimos. El Señor entonces nos dice, pongan la mirada en Jesús. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús es el modelo a seguir. Jesús es la mirada en la cual nosotros ponemos nuestra vista, porque podemos darnos cuenta que Él supo vivir en esta tierra y supo reír cuando había que reír, llorar cuando había que llorar, supo hacer lo que tenía que hacer, nunca desperdició el tiempo. Oraba cuando había que orar, cantaba cuando había que cantar, predicaba cuando había que predicar. Y cuando estaba compartiendo, compartía con sus hermanos, con sus discípulos. Y también cuando estaba solo y no tenía otros, estaba orando al Padre. Estaba en relación directa con el Padre Celestial. Jesús es el modelo porque supo vivir, pero supo enfrentar momentos difíciles. Jesús soportó todo lo que le venía cuando venía cerca de la cruz. Soportó la traición, soportó el abandono, soportó los golpes, soportó todo y fue a la cruz a derramar su sangre. Y dice la palabra del Señor que acabamos de leer, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Era una vergüenza que muriera en la cruz del Calvario, porque era la peor forma de morir y era lo más terrible y era donde morían los peores seres humanos de esa época. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces tenemos a Jesús como modelo para soportar circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas. Tentaciones, problemas, traiciones, dificultades, circunstancias que nos afligen. Pero podemos decirle al Señor, Señor, si tú soportaste la cruz, yo puedo soportar esto. Porque tú eres mi ejemplo a seguir. Y dice, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de paz. Él ahora ya no está sufriendo en la cruz. Mis hermanos, nuestro Dios, nuestro Cristo, nuestro Redentor ya no está clavado en una cruz. La cruz está vacía. Si usted entró ahí por la iglesia, la puerta, tenemos una cruz, pero nuestra cruz está vacía, porque Él ya no está clavado en una cruz. Él murió, fue enterrado y al tercer día resucitó. Y nuestro Cristo vive, no está muerto, no está crucificado, no está en una tumba, resucitó, está sentado en el trono de Dios. Y así mismo nosotros también, cuando soportamos la prueba, cuando soportamos la tentación, cuando le podemos decir a la tentación, ¡no! Cuando podemos decirle a esas invitaciones que nos alejan de Dios, ¡no! Cuando podemos decirle a nuestro propio corazón que se quiere volver caprichoso, envidioso, celoso, rencoroso, podemos decirle a nuestra propia vida, no, ese no es el camino. Esa no es la línea, ese no es el ejemplo que Cristo me ha dado. Y cuando soportamos la prueba, cuando soportamos la tentación, cuando pasamos los momentos difíciles, quitando la mirada de Jesús, no, poniendo nuestra mirada en Jesús, entonces también Dios va a traer su recompensa. También Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir y nos va a ayudar. Versículo 3 dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros muchas veces, hermano, ponme atención, que a nosotros muchas veces nos pasan cosas que son lógicas y justas por culpa de nuestras acciones. La mayoría, por no decir todas, pero un gran porcentaje de las circunstancias que nosotros vivimos difíciles son por culpa de nosotros mismos. No son por culpa de otros.
Hay muchas cosas que sí pasan, que son por situaciones externas o por otras personas que han hecho daño, que han lastimado. Pero muchos de los problemas y dificultades que como seres humanos enfrentamos son por nuestras propias decisiones, son por nuestros propios caprichos, por nuestra propia maldad, por nuestra propia forma de ser. Y enfrentamos esas situaciones por nosotros. Y así nos duelan las consecuencias y todo. En el fondo sabemos, pero pues es que esto me lo gané yo. Este problema me lo busqué yo. Pero el Señor sufrió todo el peso del pecado, toda la agresión de pecadores, y Él no había hecho nada para merecerlo. ¿Era justo lo que recibió el Señor Jesucristo? No. ¿Es justo muchas veces las consecuencias de lo que nosotros hacemos y recibimos? Sí. Pero aún así el Señor Jesucristo dice y nos muestra la palabra: consideren a aquel que sufrió, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. A mí sí no se cansarán ni se darán por vencidos. Si Dios soportó la injusticia y el atropello contra su vida por causa de nosotros, nosotros también podemos soportar a veces esas pequeñas pruebas, dificultades que vienen a nuestras vidas, que muchas veces son por nuestra propia causa. Son más justas que injustas. ¿Qué es lo justo, mis hermanos? Lo justo a veces es recibir el justo castigo por nuestra maldad y nuestro pecado. Pero resulta que Cristo recibió el peso máximo para que nosotros no experimentáramos tal grado de castigo. Así que lo justo de Dios se vuelve injusto para nosotros. Porque es injusto que recibamos tantas bondades de Dios cuando no nos las merecemos. Sonaría más injusto que Dios nos dé tantas bendiciones, nos ayude, cuando nosotros aún le fallamos y le somos infieles. Y no perseveramos, no soltamos la mochila llena de piedras, y aún así Dios nos sigue teniendo paciencia, misericordia, nos sigue ayudando. Eso realmente se vuelve injusto. Pero la justicia de Dios se ha derramado en nuestras vidas para que tengamos esa esperanza de vida. Versículo 4 dice: después de todo esto, ustedes no han dado su vida en lucha contra el pecado. Mis hermanos, despojarnos de esa mochila llena de piedras de pecado no es tan difícil, porque ya Cristo pagó el precio por ese pecado. Solamente es cuestión que usted quiera dejarlo. Solamente es cuestión que usted se quiera quitar ese peso de pecado de su vida, porque Cristo ya pagó el precio por ese pecado. Usted no va a tener que pagar ningún precio por ese pecado, solo decidir creer que Dios puede quitarlo, que Dios puede ayudarlo, que Dios puede bendecirlo en ese proceso. Versículo 5 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Una de las cosas que pasa cuando nosotros pecamos y fallamos es que si somos hijos de Dios, si usted y yo nos consideramos hijos de Dios, el Dios Padre de nosotros nos va a corregir precisamente para que podamos dejar de pecar. Así que mucha gente vive una vida de pecado y pareciera que nadie le corrige ni le dice nada, pues porque no son hijos de Dios. Pero si usted es hijo de Dios, va a ser corregido. O usted corrige a los hijos del vecino. Usted corrige a los suyos, ¿verdad? Pues Dios corrige a sus hijos. Así que si Dios nos corrige, si fallamos y Dios nos corrige, sea agradecido. Alégrese de que tiene un padre que se fija en usted y le corrige sus errores. Alégrese de que no está usted viviendo sin alguien que esté pensando y mirando en usted. ¿Qué pasa si usted no corrige a sus hijos? Aquí la mayoría, creo que el 80% de los que estamos acá, son padres o madres, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted no los corrige? ¿Qué pasa si usted dice: voy a dejar de corregirlos por 10 años? De los 0 a los 10 años no los voy a corregir. No, de los 5 a los 15 no los voy a corregir. No, de los 10 a los 20 no los voy a corregir. Sea consciente como papá o como mamá. ¿Qué pasa si usted no los corrige? Y deja que hagan todo lo que quieran. Que no se cepillen los dientes, no los voy a corregir.
que no van a ir a la escuela, no los voy a corregir, que les va a ir mal en esto, que irrespetaron a todo el mundo, no los voy a corregir. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Si corrigiéndolos a veces las cosas no salen siempre como esperamos, ¿cómo sería sin corregirlos? ¿Verdad? Así que si Dios no nos corrige es como si no nos tuviese como hijos. Y eso es lo que dice la palabra. Versículo 6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. El Señor nos disciplina, el Señor nos corrige, el Señor nos reprende de una manera amorosa, no para destruirnos, no para acabarnos, pero sí nos corrige y nos disciplina porque nos tiene como hijos. El versículo 7 dice, al soportar esta disciplina divina, recuerde que Dios los trata como a sus propios hijos. Así que si usted sabe que ha fallado, que ha pecado, que ha cometido algo que está mal, y de repente se encuentra con que de manera muy pronta se enfrenta con las consecuencias de ese pecado, se enfrenta con el castigo de ese pecado, se encuentra con el problema que ocasionó ese pecado, se encuentra con la disciplina de Dios por causa de ese pecado, entonces sepa que Dios está tratándolo como hijo. Que Dios está interesado en usted, que Dios le ama, que Dios está dispuesto a seguirlo disciplinando hasta que usted decida no ir más por ese camino de pecado. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 7, dice, al soportar esta disciplina divina, recuerde que Dios nos trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Oiga, hasta los peores padres o peores madres, que aquí no hay ninguno, yo lo sé. Así que tranquilo, no estamos aquí. Ninguno de esos peores padres ni esas peores madres están aquí. Pero hasta los peores padres, las peores madres, los seres más de pronto corruptos y malvados de este mundo, los más asesinos, los más ladrones, los qué sé yo, los peores seres humanos, si son padres y son madres, aunque lo hagan mal, también corrigen a sus hijos. Tal vez lo hacen con violencia, tal vez los maltratan, pero lo hacen. Pero Dios nos disciplina con amor, nos llama con amor. Y entonces mire lo que dice el versículo 8, por favor. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Y en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, suena bonito, ¿verdad? Ahí suena bonito. Pero si usted lo lee en la Reina Valera del 60, no, como que aprieta un poquito más el asunto. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Oh, ya esa palabra no nos gustó, ¿verdad? Porque ¿qué es un bastardo? Un hijo no reconocido. Un hijo al que no se le quiere reconocer como hijo, no se le quiere dar el apellido. ¿Sí? Tristemente, y ahí sí me excuso si le cae la pena a alguien, yo no sé, no tengo conocimiento. Pero tristemente muchos hombres hay en el mundo que van dejando hijos por todo lado y le pregunta ¿cuántos hijos tiene? Y dice, bueno, con la señora tengo 2, pero tengo como quién sabe cuántos por ahí regados sin apellido, sin reconocerlos. No respondo por ellos, no los educo, no les doy alimento, no me importa si hacen lo correcto, lo bueno, lo malo. Nunca estoy ahí para corregirlos, nunca estoy ahí para disciplinarlos, no me importa el camino que tienen, es más, ni los conozco. ¿Hay casos de eso? ¿Es verdad que sí? Hay hombres que tienen hijos por ahí que ni los conocen. De repente un día le llega un señor de 30 años ya anciano, el hombre, y le dice, soy su hijo. ¿De quién? De fulana de tal. Ay, sí, pero yo no sabía que tenía un hijo con ella. Y le llega y le golpea, soy su hijo. Y él le dice, bueno, pues lo siento mucho. Ya un anciano de pronto a punto de morir y que le llegue un hijo, tal vez Dios dándole la oportunidad de que le pida perdón y se arrepiente. Pero el hecho fue que fue un hijo que no reconocido. Y aunque la palabra suena un poco brusco, dice ahí un bastardo, un hijo no reconocido.
Así que si Dios nos disciplina es porque no somos bastardos, somos hijos reconocidos por Dios. Si Dios nos exhorta y nos anima y nos da a nosotros tal vez esa incomodidad, porque claro que incomoda nuestra carne, claro que incomoda si usted está pecando, si usted está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, pues su carne pareciera que está bien, pero su espíritu está cada vez más apocado, más contristado, su vida espiritual está reducida. Y si alguien viene a incomodarle su pecado, pues de entrada, ¿qué? No le va a gustar. Pastor, no se meta conmigo. Pastor, no me diga eso. Usted verá, dígale a otro. Métase en sus problemas y no déjeme a mí en paz. Aunque es que a veces Dios usa a los pastores para ejercer ese pequeño grado de disciplina. Pero sabe que Dios use al pastor es una misericordia, porque peor que sea el mismo Dios y que a veces tiene que recurrir a otro tipo de situaciones para que por fin le prestemos atención. Pero si Dios te ama y te ha hecho hijo, no te va a dejar sin disciplina, no te va a dejar sin amonestación, te va a acercar hasta que puedas reconocer que como hijo de Dios tienes que decir: Señor, gracias. Y ahí es cuando valoramos y agradecemos la disciplina. Los jóvenes adolescentes que están aquí con nosotros, todavía ellos muy seguramente no van a decir eso, lo que voy a decir. Para ellos por el momento todavía ese asunto no es agradable ni van a quererlo decir. Pero los que pasamos ya de los 20 y tantos, 30 y tantos, yo sé que lo van a hacer sin problema. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar la mano y decir gracias a Dios por esa mamá y ese papá que me dio un día mi buen coscorrón? Gracias por esa mamita que me supo dar mi buen correazo. Porque si no, ¿dónde estaría yo? ¿Verdad? A ver, los muchachos ahorita ellos todavía no quieren decir eso, ¿no? Porque las tienen muy cerca. Pero nosotros como adultos ya podemos reconocer que hubo una mamá o hubo un papá, y si no hubo una mamá ni un papá, de pronto hubo un abuelo o una abuela que sí nos amó y quiso lo mejor para nosotros, y pues le tocó también ejercer un poquito de disciplina. Alguien se interesó, alguien dijo: si no disciplinamos a este muchacho o a esta muchacha, quién sabe cómo va a terminar. Alguien le importó. Pues déjame decirle a Dios: tú le importas. Y entonces dice el versículo 9: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Oiga, respetamos a la viejita y al viejito, ¿verdad? Con el respeto y con el amor. Yo respeto a mi mamá. Este 25 de noviembre estuvo de cumpleaños, de Thanksgiving. Ella cumple el 25 de noviembre, la saludé, la llamé. Y la amo mucho y quisiera estar allá en Colombia para darle un abrazo y todo, tocó a la distancia por WhatsApp. Pero la amo, pero si yo echo memoria me dio mis buenos coscorrones. Y me hizo llorar. Y me regañó y me puso a corte. ¿Y usted qué cree que le dije ahorita de cumpleaños? ¿La llamé a recriminarle eso? ¿A decirle por qué me pegó cuando yo no? Llamé a felicitarla y darle gracias porque hizo lo mejor que pudo. Y entonces dice la palabra del Señor: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales, versículo 10, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos ¿de qué? De su santidad. Nuestros padres nos disciplinaron, y ustedes muy seguramente los que tienen hijos disciplinan. Y aquí sí que se enteren nuestros hijos, ¿verdad? Pero a veces nos equivocamos disciplinándolos. ¿Verdad o no? A veces se nos va la mano. Puede que no sea a nivel físico de golpe ni nada, pero a veces también nos ponemos muy cantaletosos.
Y se nos va la mano diciendo cosas. A mí me pasa, hermano. Mis hijos me tienen que decir papá, ya. Y se nos va la mano porque no sabemos, no somos perfectos, hacemos lo mejor que podemos. Pero sabe Dios, no, Él no se equivoca. Dios no se equivoca. Él no va a cometer atropellos con tu vida. Él no te va a pegar hasta acabarte, como muchos padres tal vez corrigieron en el pasado. Y hoy todavía queda uno que otro por ahí que se le va la mano ya hasta el punto de acabar con sus hijos. Esa tampoco es la disciplina que el Señor manda. Pero sabemos, ¿verdad? O por lo menos algunos lo vivieron en carne propia, otros saben las historias de su abuela, de su abuelo, de su papá, de su mamá, que les dieron hasta que, mejor dicho, mi mamá me cuenta que el papá les pegaba con una varita que tenía pepitas y hasta que la varita no quedaba sin una pepa no les dejaba de pegar. Y uno dice, eso era violencia, eso hoy en día sería casi de cárcel, hoy en día los derechos humanos y todo, hoy en día ya la torta se fue al otro lado, ¿no? Medio se le dice algo al niño y ya no se le puede porque pues ya viene la policía y toda la cuestión. El mundo se ha metido ya al extremo a no dejar corregir. Pero nadie está hablando de maltrato, nadie está hablando de acabar. Dios nos va a disciplinar con amor. Pero nos va a disciplinar. Dios nos va a ayudar a entender con amor, pero lo va a hacer si eres su hijo, si eres su hijo. Entonces dice la palabra del Señor, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? ¿Quién? Cuando de pronto se pasó un pare o un stop por casualidad y no lo hizo con intención, anhelaba que llegara el policía. Dijo, ¿dónde estará el policía que me ponga el tigre? ¿Quién anhelaba la disciplina? Al contrario, no dice que no haya nadie, que no esté el policía, que no haya cámara. ¿Quién anhela la disciplina? ¿A quién le gusta que le llegue la disciplina cuando cometemos un error? A nadie, ¿verdad? Pues Dios es entendible y por eso me gustó leer esta versión hoy para ustedes. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Cuando ya usted le ha pagado 2 o 3 tickets por exceso de velocidad, ¿ya le suelta el pie? Porque como ya le apretó el bolsillo, entonces ya aprendió. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando hemos tenido que sufrir a veces consecuencias por nuestros errores, ya decimos, ya no lo vuelvo a hacer, ya no más por ese lado. Porque si usted sigue por ese lado es porque ya es necio, ¿verdad? Testarudo decimos en algunos lugares, cabeza dura. Pero si somos entendidos, si valoramos la disciplina del Señor, con la primera decimos ya no más, ya no más. El Señor dice en su palabra, no lo vaya a buscar, pero en el Salmo hay un salmo que dice, no seáis como el caballo, como el mulo, que ha de ser sujetado con cabestro, a ver si así entiende. Es mejor que la disciplina del Señor a la primera, que nos salga con mucha suavidad. Ya, Señor, ya entendí, tranquilo, Señor, no necesitas volverme a castigar por lo mismo, porque voy a enderezar mi vida. Esa piedra de esa mochila por lo menos se vaya quitando de una en una. Si no se quita toda la mochila de una, diga esta por lo menos ya. Y vaya soltando, liberando esa mochila de pecado para que pueda seguir corriendo la carrera que tiene por delante. Por lo tanto, versículo 12, renueve las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. ¿Qué quiere decir eso? Es el Señor el que nos está diciendo a nosotros. Es el Señor el que está diciendo, renueven sus fuerzas. Quiere decir, tome aliento para seguir adelante la carrera. Quiere decir que si se cayó y las mochilas llenas de piedras le pesaba y el Señor lo regaña, lo disciplina y le ayuda a quitarlas, entonces sacúdase. Tome aliento, sacuda sus manos cansadas, sus rodillas que tal vez de pronto quedaron trasmatadas del golpe, y levántese y siga la carrera.
No se den por vencido. Se dijo, pero luego no íbamos a ir a celebrar Thanksgiving. No me invitaron a un convivio. Pues es que este es el mejor alimento. Esta fue mi contribución hoy al convivio. Y unas agüitas por ahí que pusieron. Este pan de alimento espiritual, mis hermanos, es recordarle que si Dios te disciplina, que si Dios te llama la atención, que si Dios toca la puerta de tu corazón, es un motivo de gratitud. Si no puede dormir pensando en alguna palabra de Dios, si no ha podido estar tranquilo sabiendo que se ha estado de pronto alejando, sabiendo que está perseverando en el pecado, sabiendo y algo le estorba y algo le incomoda, dele gracias a Dios porque Dios sigue interesado en su vida. Dios sigue insistiendo por usted, porque el que empezó la obra es fiel y justo para terminarla. Porque el Señor no desampara la obra de sus manos. Porque si tú eres la obra de Dios, si eres su hijo, Dios va a seguir insistiendo en tu vida. Dios va a seguir ahí. Dios no te va a dejar, te va a seguir estorbando. Tu pecado te va a seguir inquietando. No vas a pecar con tranquilidad. Yo le he contado a algunos hermanos y hermanas a nivel personal, y hoy se lo quiero compartir a toda la iglesia. Este pastor también una vez fue joven. Y también de pronto un día quise desobedecer a mi mamá y hacer lo que no quería. Delante de Dios bien. Y mi mamá me dijo, voy a doblar rodilla para que si usted se va por allá con sus amigos y sus cosas, no disfrute. No pueda pecar tranquilo. Oiga, le funcionaba. Y me lo decía así, usted se va, pero yo me quedo aquí orando para que usted no disfrute, que el Señor lo atormente allá en su pecado. Y gloria a Dios, porque aquí estoy. Pero el Señor también va a seguir insistiendo. Y si Dios te sigue incomodando en algún área de tu vida, ya no luches más en contra de Dios. No luches más en contra de la disciplina del Señor, más bien diga, Señor, ya, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Y el versículo 13 dice, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Escúchame esto, hermano, hermana, que usted tome una decisión radical no solo lo beneficia a usted, beneficia a los que le rodean. Que usted como papá, como mamá que siente la disciplina de Dios en un área de su vida, tome la decisión correcta, va a afectar también a los que le rodean. Porque si lo ven caminar recto a usted, dice, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esos hijos se fortalecerán si usted se mantiene firme. Esas hijas se fortalecerán si usted se mantiene firme. Esos hermanos y esas familias que también lo están observando a usted a ver qué pasa, también se fortalecerán. Muchos de nosotros como padres, y aquí están nuestros jóvenes, mis hermanos, algunos y otros están allá en los salones, queremos que ellos sean buenos hombres, buenas mujeres, ¿verdad? Que ellos vivan en santidad, que ellos hagan lo correcto que ellos hagan, pero resulta que ellos nos ven a nosotros y dicen, bueno mamá, bueno papá, pero empiece usted, para yo seguir su ejemplo. Queremos imponerle una carga a nuestros jóvenes y a nuestros hijos que nosotros mismos no queremos cargar. Queremos que ellos se quiten la mochila del pecado cuando nosotros seguimos cargando la nuestra. Entonces nosotros tenemos que trazar un camino recto para nuestras propias vidas, a fin de que otros vean y digan si se puede. Si mi papá pudo, yo puedo. Si mi mamá pudo, yo puedo. Si mi abuelito pudo, si mi abuelita pudo, si mi tío pudo, si mi primo pudo, si mi hermana pudo, si mi familiar pudo, si mi vecino pudo, si mi compañero de trabajo pudo, otros también se fortalecerán. Porque verán que usted siguió adelante, que no se rindió, que no tiró la toalla, que no se dejó ganar la carrera, que siguió adelante. Versículo 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos. Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y no es una santidad aquí de alitas y coronitas, aquí no.
La santidad es una búsqueda permanente de hacer la voluntad de Dios. Es que cada día usted se levante con la firme convicción de hoy voy a hacer la voluntad de Dios. No diga no el otro año, a partir del 1 de enero. No dígalo hoy, para hoy. No espere el 1 de enero. ¿Quién le garantiza que va a vivir por el 1 de enero? La santidad es una búsqueda diaria. La santidad no es un estado al que ya llegamos y de ahí no nos bajamos. No, la santidad es una búsqueda constante diariamente. Cada día levántese queriendo hacer la voluntad de Dios. Y con que se proponga ese día hacerla, ya está en santidad. Y al otro día vuelve y se levanta con la misma determinación. Y al otro día vuelve y se levanta con la misma determinación. Y al otro día vuelve y se levanta con la misma determinación. Y si un día no se levanta, estará en la plena santidad del Señor allá en la eternidad. Pero cada día se levanta queriendo hacer la voluntad del Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Qué interesante este versículo 15. Dice, cuídense. Cuídense unos a otros. Ahorita vamos a cuidarnos allá en la pancita. Y nos vamos a cuidar unos a otros. Mira, dice chorreo, hermano, límpiese. Pero así como nos cuidamos en lo físico, cuidémonos en lo espiritual. Oremos los unos por los otros. Animémonos los unos a los otros. Oiga, mira, muchos hermanos ya están cansados de mí. De que les llame, les textee, y diga, ayúdenme. Si usted sabe que su familiar, su amigo, su primo, su vecino se está desanimado, usted ore por él. Usted dígale, camine hermano, camine primo, echémosle ganas juntos. Yo lo llevo, yo lo recojo. Porque es responsabilidad de todos cuidarnos. No es exclusividad del pastor. Es que el pastor es el que tiene que hacer, el pastor es el que tiene que orar, el pastor es el que tiene que interceder, el pastor es el que tiene que invitar, el pastor es el que tiene que predicar. Pues eso no dice la Escritura, la invitación es para todos los que somos sus discípulos. Y aquí es lo que dice la palabra del Señor. Cuídense unos a otros. Ahí no dice, y asegúrense que el pastor los esté cuidando a todos. No, ahí dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia. Y ese cuídense unos a otros me incluye a mí, cuídenme. Y yo no les estoy pidiendo nada, sino que oren por mí. Hace 8 días les dije, y se lo repito, si quieren un mejor pastor, oren por mí, que yo mejore. Que Dios me haga mejor a las expectativas espirituales y bíblicas que necesita la iglesia. Entonces cuidémonos unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote, mis hermanos, ninguna raíz venenosa, dice en esta versión, de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. No dejen que la amargura, la crítica, el chisme, la envidia, ay, que es que ahorita fuimos y que este arroz está más rico que este, ¿quién hizo este? ¿Quién hizo este? Y entonces la que supo que no le gustó el arroz ya se amargó. Y que fue que el otro, y que fue que dijo, y fue que el hermano, y fue que la hermana, y que yo sí le dije, pero yo no le dije, pero sí era, pero ¿cómo era? Pero hermanos, a mí a veces cuando ya tengo que entrar a veces a muchos problemas, a veces ni les entiendo, a veces me toca, hermano, toca que me vuelva a explicar. ¿Qué fue? ¿Quién fue el que dijo? ¿Cómo fue que pasó? Pero ¿sabe qué, mis hermanos? No dejemos que brote una raíz de amargura en nuestros corazones. Aléjese del chisme, aléjese de las habladurías, aléjese de esa gente que solamente lleva veneno en su boca. Cristianos y no cristianos, mis hermanos. No deje que entre eso a sus oídos, no deje que entre eso a su corazón. Y luego dice la palabra del Señor, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida, por un simple plato de lentejas, mis hermanos. Hay hermanos y hermanas que a veces me llaman, pastor,
el domingo no voy a poder ir a la iglesia por esto y por aquello y por otro. Hermano, claro que sí. A veces el trabajo, a veces una circunstancia, a veces está bien. Pero cuando la gente tiene ganas de ir a la iglesia y tiene ganas de buscar de Dios y sabe que si no viene por una situación apremiante, pues es real. Pero es diferente cuando sencillamente cualquier cosa es un motivo para no ir a la iglesia. Que es que el perrito se cayó y no puedo ir a la iglesia. Que es que el perrito se alentó y tampoco puedo ir a la iglesia. Y cualquier cosa se vuelve una excusa para no buscar de Dios. Pero el que quiere buscar de Dios, mis hermanos, se asegura de no cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Se asegura de no cambiar su privilegio de adorar y de servir al Señor. Un día a la semana, menos de 2 horas, mis hermanos. Y se asegura de no vender su primogenitura, de no cambiar su prioridad, de no alterar su vida espiritual. El tiempo, mis hermanos, Dios no lo regala. Y si usted le da la prioridad al Señor, Dios le va a ordenar el tiempo para que le alcance para todo lo demás. Va a poder hacer sus visitas, sus compras, sus paseos, sus cosas, sus trabajos. Le va a sobrar hasta tiempo para que de pronto se acueste en el sofá y no haga nada. Pero cuando no le damos la prioridad al Señor, ni las 24 horas del día le sirven para nada. No le alcanza. Siempre hay algo más. Siempre hay algo que urge. Siempre hay algo que desespera. Siempre hay algo que nos oprime. Siempre hay algo que no nos deja. Pero cuando le damos la prioridad al Señor, Dios Él se encarga de ordenarte el resto. Dios se encarga de ayudarte. Ustedes saben que después Esaú, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Mis hermanos, que no sean las situaciones de la vida tan desastrosas que a veces llegan por sorpresa, las que con lágrimas amargas nos hagan decir: ay, ahora sí quisiera. ¿Por qué dejé? ¿Por qué no busqué? ¿Por qué me aparté? ¿Por qué me dejé? Sino que sea Dios el que te hable y te diga: te amo, hija, te amo, hijo. Sigue adelante, no dejes de perseverar, no dejes de buscar. Dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas. Eso no es lo que nos está pasando a nosotros. Cuando llegaron al monte Sinaí, ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que lo suplicaron a Dios que dejara de hablar. Imagínense cómo era el estruendo de ese momento. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado, decía la ley en ese momento. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. Versículo 22. En cambio ustedes, nosotros, hermanos, usted y yo, nosotros, han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, amén, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Pero lo mejor de todo, mis hermanos, ustedes han llegado a Jesús, al mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. La sangre de Cristo no clama venganza, mis hermanos. La sangre de Cristo derramada en esa cruz clama perdón. Si usted se acerca, encuentra perdón. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, mis hermanos. Y yo se lo digo con temor y temblor como Moisés.
Tenga cuidado de negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo a través de su palabra, mis hermanos. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Quiero invitarlo a que lea conmigo, o si se lo sabe de memoria, lo lea una vez más. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumido. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la consigna hoy al Señor? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué entendió? Que tenemos un reino inconmovible. Dios no cambia. Esto fue escrito hace más de 1900 años. Pero estas palabras siguen siendo tan vigentes y tan reales para nosotros hoy. Y usted va a decir, bueno, pastor, entonces, ¿eso de inconmovible qué es? ¿Qué significa inconmovible a la luz de la palabra de la Escritura? Solamente el libro de Hebreos utiliza esta palabra en 2 ocasiones. Inconmovible quiere decir que no se altera con el paso del tiempo. Quiere decir que estas palabras no han perdido poder ni autoridad a lo largo del tiempo. Inconmovible quiere decir que el reino de Dios no ha cambiado. Lo que para Dios antes era pecado, hoy sigue siendo pecado. Lo que para Dios antes era santidad, hoy sigue siendo santidad. Lo que para Dios antes era justo, hoy sigue siendo justo. Y lo que para Dios antes era injusto, hoy sigue siendo injusto. Inconmovible quiere decir que no se altera con el paso del tiempo, que permanece imperturbable, nada lo perturba, inalterado, nada lo altera. Dios no está desubicado, como el mundo no lo quiere hacer. Dios no está, ay, ¿qué estará pasando con esta iglesia? Y estará asustado. Cambiemos la estrategia. No, la estrategia ya fue una vez y para siempre. Que Cristo muriera por ti y por mí. Y que se levantara de entre los muertos para darnos vida. Y eso permanece inamovible, imperturbable, inalterable, inamovible. Cristo sigue estando ahí para ti, para mí. El perdón de Dios sigue ahí, inamovible para ti. Inconmovible, imperturbable, inalterable, no cambia. El amor de Dios sigue siendo real. Y el Señor nos invita a que si hoy vamos a ser agradecidos y a compartir en gratitud, lo hagamos como dice la palabra, dando gracias a Dios en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y que si nosotros entendimos que ese reino de Dios inconmovible se nos ha presentado a nosotros, entonces tengamos gratitud de verdad, mis hermanos. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer tú hoy para agradecerle al Señor que te ha tenido paciencia? ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer hoy para agradecer al Señor que te tiene hoy en este lugar? Empezando por decirle, Señor, perdóname. Perdóname si te he fallado. Si usted hoy ha sentido algo del mensaje que usted dice, me cayó a mí, como que lo dijo por mí, tal vez sí. Pero no porque lo planeé, sino porque el Espíritu Santo quería que lo escucharas. Porque Dios quería que hoy escucharas que Él te sigue amando. Que Él te sigue buscando. Que Él y su reino sigue inconmovible para que tú te acerques a Él. Y si es necesario, le pidas perdón y le digas, Señor, perdóname porque me resbalé. Porque me debilité. Porque me agüité.
porque me cansé, porque me llené de motivos, porque me llené de razones y argumentos, Señor. Pero ahora estoy aquí, Señor, sin argumentos, sin razones, para rendirme ante tu bondad, Señor. Para decirte, perdóname y ayúdame a seguir. Ayúdame a avanzar, Señor. Y entonces ten gratitud al Señor. Porque si Dios hoy te ha llamado, si parte del mensaje lo sentiste como una disciplina, como un regaño, como un castigo, es porque Dios te sigue amando. Porque Dios te sigue amando. Es porque eres su hijo, eres su hija, y Dios no va a dejar de insistir contigo. No es el pastor, es el Señor Jesucristo el que está más interesado en ti. Yo como pastor los amo, me interesa, oro por ustedes, los llame o no los llame, les escriba o no les escriba, los conozca mucho o los conozca poco, pero yo no los amo tanto como los ama el Señor Jesucristo. Y yo no di mi vida en una cruz, pero Cristo sí. Pero Dios me tiene en este lugar para recordártelo. Dios me tiene en este lugar para recordarte que Él te ama, pero que te va a seguir, y que va a seguir insistiendo y va a seguir tocando la puerta de tu corazón hasta que sueltes toda la mochila. Y por pequeñita que sea la piedra que sigues cargando en tu mochila, Dios también quiere que la sueltes. Ay, pastor, pero es que es un pecadito, es una cosita de nada. Pero te sigue estorbando, pero te sigue incomodando. Y Dios va a seguirte incomodando hasta que sueltes esa piedra y tires la mochila. Ya esa mochila no la cargues más. Y pídele perdón al Señor y arrepiéntete, pero dale gratitud porque sigue insistiendo por tu vida, porque no te ha dado por descartado, porque si Dios te miró, te llamó, te escogió, Dios va a seguir insistiendo con tu vida. Dios va a seguirte. Dios va a seguirte. No hay dónde escondernos de Dios. De la iglesia podemos salir y escondernos, pero de Dios no. Dios va a seguirte a donde tenga que seguirte para hacerte volver a Él. Así que agradece hoy que ese Dios Padre sigue insistiendo por tu vida. Que ese Dios Padre hará lo que sea necesario para que tú no te alejes de sus brazos. Dale gracias a Dios. Porque eres amado, porque eres amada, porque así como tú amas a tus hijos y estarías dispuesto a hacer lo que fuera por ellos, Dios te ama y ya hizo todo por ti, ya me entregó todo por ti. Bendito Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias, bendito Señor, por esta hora. Gracias, Padre Celestial, Señor, por este espacio, por este momento que nos permites orar, Señor. Padre, ha sido tu palabra la que nos ha hablado hoy. Padre, ha sido tu voz la que resuena en nuestros corazones y en nuestro interior. Ha sido tu palabra, Señor, la que nos recuerda que si somos tus hijos, seguiremos siendo tratados como hijos. Y que si somos hijos obedientes, experimentaremos la bondad y la gracia de esa obediencia. Pero si como somos hijos desobedientes, experimentaremos el castigo y la disciplina para que nos ajustemos a tu modelo, a tu carrera, Señor. Padre, pero como pastor, oro por cada uno de mis hermanos y por mi propia vida, Señor, para que tú nos examines y quites de nosotros todo peso que nos asedia, toda carga, todo pecado. Nos ayude, Señor, a soltar esas cargas, esos pecados. Nos ayude, Señor, a poder avanzar y seguir caminando esa carrera que tú has trazado para nosotros. Bendito Dios, háblanos a lo profundo de nuestros corazones. Examínanos. Revísanos y moldéanos, Señor, a la medida, a la estatura que tú tengas para cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tenernos, Señor, paciencia. Gracias, Señor, por seguir insistiendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cuando nosotros hemos fallado y te somos infieles,
Tu fidelidad permanece, nos sigue, nos persigue, y nos insta y nos motiva y nos llena. Gracias, bendito Jesús. Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu amor. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos, a perseverar. Y si hemos cometido pecados, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos inquiete a arrepentirnos de la manera de vida, pero sobre todo apartarnos de aquello que nos aleja de ti. Te amamos, bendito Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando, que ayudes a nuestros niños y a nuestros jóvenes, para que ellos entiendan que no están aquí porque son nuestros hijos terrenales, están aquí porque tú también eres su Padre, porque tú también quieres que ellos sean tus hijos, y que ellos entiendan que eres tú el que les ama y les ha traído desde temprana edad a escuchar la palabra, a entender que pueden vivir una vida diferente y ser hijos obedientes de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú todo lo has hecho, que todo está hecho, Señor. Solo ayúdanos a mantenernos fortalecidos, a fortalecer nuestras manos y nuestras rodillas, Señor, a levantarnos de nuestras caídas y a seguir adelante perseverando en el camino que tú has trazado para nosotros. Muchas gracias, bendito Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. A nuestros hermanos y amigos que nos ven por internet, Dios les bendiga y viva su pasión por Jesús.